Buenos días, amada Iglesia del Señor. Damos gracias a Dios por este momento tan especial que nos permite estar reunidos, ustedes allá en su casa, nosotros aquí en la nuestra, en la casa del Señor, unidos en un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios, para colocar en sus manos este día maravilloso que Él nos permite vivir. Abrimos la palabra del Señor en Isaías, profeta Isaías 45, 21, a la mitad. Y dice así la palabra: y no hay más Dios que yo, dice el Señor, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Amén. Solo Jesucristo basta para que tú tengas vida, para que tu familia tenga vida. Esa vida abundante que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, vino a traernos a todos aquellos quienes le recibimos en nuestro corazón. Y hoy vamos a darle gracias a Él. Gracias te damos, Dios y Padre nuestro. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Solamente Él puede darnos la salvación eterna. Solamente Él puede llenar cada espacio de nuestra vida. Solamente Él, con su muerte en la cruz, aceptándolo en nuestro corazón, puede traer sanidad a nuestra vida, darnos la salud espiritual, darnos salud a nuestra alma, salud emocional y darnos salud física a nuestro cuerpo. En ti confiamos, Señor Jesús. En ti colocamos todas nuestras dificultades en esta mañana, Señor. Tómalas, todas, Señor, nuestras necesidades están en tus manos. Señor, esfuérzanos, haznos valientes, Señor, para seguir adelante. Gracias, hoy te damos por la salvación eterna. Solo tú nos bastas a nuestro corazón. Gracias, Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tu castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy.
como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Su castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh, Jesucristo basta. Como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Su castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, oh, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Él es el descanso para nuestra alma. Gracias te damos hoy, Señor. La gloria y la honra sean para ti, Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios. Les decía que sin duda alguna, Jesucristo basta. Él lo es todo para nosotros. Absolutamente. No necesitamos nada más ni a nadie más. Jesucristo nos basta. Suficiente. Dios es nuestro Dios, el Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Dios bueno, grande y maravilloso. Gloria a Dios. Bueno, los saludo a todos en esta preciosa mañana de domingo, día de la familia, día en el cual tomamos unos minutos para meditar en el consejo de nuestro amado Señor y Dios. Vamos a ir a la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en la casa. Acompáñenme allí en la casa de cada uno. Vamos al Evangelio de Mateo. Mateo 14, versículo 24 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y ya la barca, Mateo 14, 24. Ya estamos. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo.
Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló y les dijo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Wow. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, Pedrito siempre, Pedrito, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: está bien, Pedro, ven a mí. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, versículo 31, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bendito sea el nombre del Señor. Dejémoslo ahí. Yo llego a pensar que todos nosotros en algún momento de nuestra vida que nos hemos aventurado en cosas de la vida y que hemos tomado de pronto una decisión de la cual en algún momento quizás nos arrepentimos cuando nos metimos en el asunto y descubrimos que no era como tan fácil como creíamos. Llámese un negocio, llámese un viaje, llámese comprar un bien mueble, llámese una idea, cualquier cosa que en algún momento nos hayamos propuesto. Y que confiando en el Señor nos metimos en el asunto, el problema. Ahora imaginémonos por un instante la situación. Están allí en la barca, eran pescadores. Esos no eran ningunos aficionados, así que de pronto decidieron dar una vueltica en el mar, en la barca, y se fueron a pasear en la barca. No, eran pescadores, eran hombres, como dijéramos, ya curtidos por el mar. Esos no eran ningunos improvisados allí en el mar, estaban en su elemento. Era su trabajo el mar, y si había personas que conocieran el mar, ellos, los apóstoles. Bueno, imagínense ustedes la situación, están allí en el medio del mar y de pronto ven venir a alguien caminando y dice la palabra que ya era la cuarta vigilia de la noche. Estamos hablando, creo que es hacia la medianoche. Ya era de noche y iban allí en la barca, seguramente estaban pescando en alta mar, cuando vieron venir a alguien caminando sobre el agua. Bueno, digamos que cuando nosotros leemos la palabra y miramos una expresión como esta, dice, y Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Yo digo, bueno, sí, pescadores muy avesados, muy curtidos, pero ellos nunca habían visto a alguien caminando sobre las aguas, caminando sobre el mar. No, nunca lo habían visto. Tanto así que creyeron que era un fantasma y dieron voces de miedo. Voces de miedo. Claro, se asustaron. Pero era el Señor Jesús. Y Él les habla y les dice: estén tranquilos. No tengan miedo, soy yo. Y como siempre, siempre hay en un grupo alguien que es el que yo llamo el aventajado. Allí estaba Pedrito. Y como para corroborar, como para sentir que si el Señor lo hace, él también podía hacerlo. Y como en un tono como de duda, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oiga, qué aventajado. ¿Ah? Vivaracho.
Pero como el Señor no come cuento, el Señor oye nuestras voces, nuestra palabra. Acuérdense ustedes que a veces, muchas veces, en alguna circunstancia o por alguna razón le decimos, Señor, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Y suceden las cosas que queríamos y después nos olvidamos. Así le pasó a Pedro. Y saben ustedes, Pedro se desciende de la barca y empieza a caminar sobre el agua, como el Señor Jesús. Pero había un fuerte viento, dice ahí la Escritura. Se empezó, el mar se movía y la barca se movía y él iba caminando hacia Jesús. Y dice, y comenzando, al ver el fuerte viento, ¿será que el viento uno lo ve? ¿Nosotros vemos el viento? No, el viento no se ve. Nosotros vemos la consecuencia del viento, que de pronto levanta polvo, de pronto el viento levanta hojas de los árboles, y en este caso el viento levantaba las olas del mar, el agua, y yo creo que el agua empieza a salpicar a Pedro. Él iba caminando hacia donde estaba el Señor. Imaginémonos por un instante la situación. Él va caminando sobre las aguas. Claro. Y el viento y el agua daba contra él. Y iba para donde iba el Señor. Pero en algún momento, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Y empezó a gritar, Señor, sálvame. Mientras bajó de la barca, el Señor está allá, y empezó a caminar hacia donde estaba el Señor, no había problema. Pero dice, pero al ver el fuerte viento, cuando él se bajó de la barca, ya había viento, porque dice la palabra que se levantó un fuerte viento. Iba caminando hacia el Señor. Y de pronto quitó la mirada del Señor y empezó a ver a los lados y se dio cuenta que había un fuerte viento. El fuerte viento ya estaba ahí cuando él bajó de la barca y empezó a hundirse. Y su grito, yo creo que ese grito lo hemos dado muchas veces todos. Yo no creo que haya un cristiano que en algún momento no haya dado ese grito de Señor, ayúdame. Oh, mi Jesús, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Padre mío, ayúdame. Yo creo que ese grito lo hemos pronunciado muchos, en muchas circunstancias. En algunos momentos difíciles hemos lanzado ese grito. Y allí lanzó un grito Pedro, Señor, sálvame. Imagínense ustedes por un instante la angustia de este hombre, la angustia de ver que se estaba hundiendo. Cuando quitamos la mirada del Señor, empezamos a hundirnos. Eso es una norma de fe, de nuestra fe. Nunca quitemos las miradas de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Jesús, de nuestro Espíritu Santo, de nuestro Yeshua, de nuestro Dios grande, eterno y poderoso. Nunca quitemos la mirada de Él, ni dudemos. Porque hay gente que está en una situación difícil o se mete en una situación difícil, y cuando ya está con que la tempestad, ahí sí se acuerda de Dios. No. Antes de salir a caminar, mira, ¿dónde está el Señor? Mira, ¿dónde está? Es lo que hizo Pedro. Él se dio cuenta que el Señor estaba allí, fuera de la barca, y empezó a caminar hacia Él. Pero en algún momento, dice la palabra, pero al ver, o sea, vio el agua que se levantaba, las olas y el viento, y empezó a tener temor. Y ahí surge algo interesantísimo. ¿Cuál fue el remedio para el temor? ¿Qué le dijo el Señor? Hombre de poca fe. ¿Cuántas veces hemos tenido temor?
como seres humanos, muchas veces, frente a circunstancias. Hay momentos en los cuales el temor se apodera de nosotros. Y en esos momentos es cuando clamamos a nuestro Dios. Pero el secreto no está en clamar a Dios en esos momentos. El secreto está en que nosotros no podemos iniciar un viaje, un camino, una acción, un proyecto, un negocio, cualquier situación en la vida, sin antes poner nuestra mirada en el Señor. Cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, empezaremos a hundirnos. Nos empezamos a hundirnos porque empezamos a ver las dificultades de la vida. Y ahí aparece la falta de fe. Claro, lógicamente. El Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El temor es duda. El temor es duda. Cuando quitamos la mirada del Señor, la duda viene a nosotros y aparece el temor. Vamos a hablar hoy precisamente del temor, liberándonos del temor. ¿Saben ustedes que para caminar con el Señor necesitamos liberarnos del temor? Porque es el fundamento de nuestra fe. El Señor Jesús es el fundamento de nuestra fe. Y si nosotros quitamos ese fundamento de nuestra vida, va a aparecer el temor nuevamente en nuestras vidas. Y tenemos que vencer el temor. ¿Qué es el temor? Hace poco les hablé del temor, hace como 2 meses creo. 2 meses larguitos les hablé del temor, pero yo quise volver sobre este tema porque me encontré con ese pasaje de Pedro. Cómo hay una relación directa entre el temor, el miedo y la duda. ¿Qué es el temor? Una reacción de nuestras emociones cuando vemos una amenaza. Y esa amenaza puede ser real, porque hay amenazas reales, o puede ser imaginaria. Y en los 2 casos nos llenamos de temor. A veces no necesitamos ni siquiera ver alguna situación, no, empezamos a pensar. Pero qué tal si tal cosa, pero qué tal si el negocio no sale, pero qué tal si la persona, y al otro día voy a firmar los papeles y voy a recibir el dinero, pero esa noche no duermo pensando, y qué tal que el Señor se arrepienta, el comprador, y qué tal que esto, y empezamos, alguien decía, soltamos aquí en nuestra mente una loca, que es la imaginación, la loca de la casa. Cuidado con la imaginación. Ese es la imaginación es como dijéramos, es una ventaja, ¿no? ¿Cómo llamaría? Es algo que tenemos los seres humanos. Es un don también de Dios, ¿sí? Podemos usar la imaginación para construir cosas, para crear, pero también la imaginación en algún momento nos puede jugar malas pasadas. Y empezamos a imaginarnos cosas, soltamos la loca de la casa y empieza a mostrarnos cosas que no son, y nos afanamos y nos llenamos de miedo y empezamos como Pedro a hundirnos en el mar de la duda. El Señor nos manda a nosotros a creer. Y leí en una enciclopedia que tengo, un libro gordo así de grande. Dice que en la Biblia hay, no lo sé, yo le creo al que escribió eso, se pronuncia 365 veces la palabra temor. O sea, hay un temor para cada día. Somos seres humanos. Por eso el Señor vino por nosotros. Por eso Dios, cuando el ser humano se separa de Él, por la desobediencia, por la ¿cómo se dice? La soberbia del ser humano de querer ser como Dios. Allí en el huerto, ¿recuerdan ustedes? A partir de ese momento nació el temor. Cuando nosotros quitamos, como Pedro, que quitó la mirada
del Señor Jesús que venía caminando sobre las... Cuando Él quitó la mirada, dice que Él volvió a mirar, vio la tempestad. Cuando nosotros miramos al Señor Jesús, claro que la tempestad sigue ahí, claro que sí, pero nosotros no miramos la tempestad, miramos al Señor Jesús en nuestras vidas. Y hay muchos cristianos, mis amados, que confiesa que creen en Jesús y sufren de temores. Sufren de temores. Y la loca de la casa, que es la imaginación, empieza a correr por la casa y a desordenar nuestra casa y a hacernos sentir temor y miedo. Mire, el temor realmente, lo hablábamos en alguna oportunidad, pues es algo inherente al ser humano. Y yo diría que es inherente a todo ser vivo. Todo ser vivo tiene ciertos temores. Claro que sí, yo no estoy diciendo que es que el temor es malo, no. Los animalitos tienen temores y ante una amenaza de violencia corren, se esconden. Sí, eso está en todos nosotros y nos incluimos nosotros ahí también. El ser humano tiene temores y por temor, por precaución, huimos en algún momento. Pero el temor, mis amados, afecta nuestra vida, nuestro cuerpo lo afecta tanto a nivel físico, el temor, como a nivel psicológico o emocional, pero también nos afecta a nivel espiritual. Debemos tener las certezas que el Señor nos habla en su palabra, de lo que no debemos temer, que confiemos en Él, que Él camina con nosotros. Esos temores tienen que quedar a un lado de nuestra vida, porque tenemos la mirada puesta en el Señor. No podemos decir, es que yo no tengo temor. No, todos los seres humanos tenemos temores. La supervivencia que está en nosotros, el cuidar nuestras vidas, produce temores en algún momento, huimos en algún momento, nos retiramos porque no me gusta esa aglomeración de personas, me quito de aquí, me voy de aquí, me salgo de aquí porque es que hay problemas en la calle. Ajá. No estamos hablando de que el temor sea algo malo, está en toda criatura viva. El asunto es que frente a los temores tenemos que dominarnos. Hay personas que en alguna situación difícil, de pronto hay una pedrera, hay una balacera, o hay un incendio, o hay algo, la gente grita, algunos salen corriendo y ni siquiera saben por qué corren. ¿Y para dónde va corriendo Vicente? Para allá va la gente. No, hay que tener control en esos momentos. Control, no dejarnos llevar del temor. Los seres humanos tenemos temor. Adán y Eva desobedecen a Dios. Y dice la palabra que el Señor bajó al huerto y llama a Adán. Y Adán se esconde. ¿Por qué? Y el Señor le dice, pero Adán, ¿por qué te escondes? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Qué le dice a Adán? Señor, tuve miedo de ti. Y el Señor le pregunta, ¿y quién te enseñó a tener miedo? ¿Por qué tienes miedo? Esa emoción no existía en el ser humano. No existía. Cuando estamos en Dios, no hay temor. Porque Él echa fuera todo temor. Así dice su palabra. Y nosotros confiamos en ella. Entonces,
nosotros no podemos confundir el temor. Hay cosas con las cuales se pueden confundir. Por ejemplo, el respeto, que viene una persona con la cual me voy a entrevistar, entonces tengo miedo, temor de entrevistarme con esa persona. No, temor no. Si es un ser humano igual a mí. No, pero es que es el presidente del banco, es el presidente de la corporación. Puede ser el rey Pepinito, pero es un ser humano como tú y como yo. Tenemos respeto, que es otra cosa. Claro que sí, respeto. Si tú estás pensando en ir a hablar con alguien de quien necesitas algo, piensa en la persona como alguien que está en un lugar de respeto y de eminencia. No que está allí para golpearnos. No. No podemos dejar que el temor se apodere de nosotros. El respeto, la admiración, eso debemos tener por las personas que están en eminencia. Que yo voy a buscar estoy buscando puesto o un favor de alguien, voy a una empresa, yo voy a entrevistarme con alguien a quien yo respeto, a quien yo admiro y a quien yo en algún momento quiero obedecer, en fin, pero no temor ni miedo. Nosotros debemos tener temor solamente a Dios, pero no miedo, temor. Es el temor reverente como dijéramos, a ofender a nuestro amado Señor y Dios. Ese debe ser un temor en nuestra vida. Llegar a ofender a nuestro amado Señor y Dios. Mire lo que dice Proverbios 1:7. Mire, tan bonito. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría, wow, es el temor de Dios. Nosotros como seres humanos tenemos temor reverente de Dios, no miedo. ¿De Dios tiene miedo el pecador? El pecador sí, cuando éramos pecadores teníamos miedo que de pronto la ira de Dios se desatara sobre nosotros. Pero caminando en el Señor, es nuestro Padre, es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, entonces no tenemos por qué tener temor de nuestro papá, de aquel que nos guarda, que nos cuida, nos protege, nos muestra el camino, nos abre el camino. Hay una luz que alumbra nuestro camino para que demos pasos firmes y seguros. Entonces, ¿qué le pasó a Pedro? Se debilitó en la fe. Mire, nosotros nunca hemos visto una situación o un milagro como lo vio Pedro. Nunca. ¿Hemos visto a alguien caminar sobre el agua? No, nunca. ¿Ah? Sí, los magos de pronto, pero esos son trucos. Oiga, Pedro se debilitó en su fe. Si ese era el Señor, el mismo Señor Jesús. Y al debilitarse su fe, al mirar hacia... Es que el caminar nuestro tiene siempre un horizonte. La palabra es precisa. Dice que la palabra para nosotros es luz, lámpara a nuestros pies. Usted sabe lo que es en una noche oscura llevamos una linterna, ¿cierto? O una lámpara de mano. Y la lámpara nos va mostrando dónde pisamos para no ir a pisar equivocadamente. Pero en la medida en que vamos caminando en la oscuridad de la vida, con una lámpara, con una linterna que nos muestra el camino, estamos viendo allá arriba en la montaña está la casita y está la luz, allá la luz prendida, y hacia esa montaña, hacia esa casita caminamos. Entonces la palabra es una linterna, una lámpara que nos muestra el camino, pero también la palabra es una luz allá al final de nuestro camino. Entonces no caminamos a oscuras. Hay una luz que es la palabra del Señor. Pero si nuestra fe se debilita,
Si la palabra me dice que yo puedo hacerlo y no creo a la palabra, no le creo al Señor, entonces entra la duda. Y si entra la duda a nuestra vida, entra el temor. Y si entra el temor, entra el miedo. Y si entra el miedo, hasta ahí llegamos nosotros. ¿Por qué dudaste?, le dice el Señor a Pedro. ¿Por qué dudaste? ¿Saben ustedes que la duda para nosotros es lo opuesto a la fe? Si tú tienes fe, no tienes por qué dudar. Y si no te afirmas en tu fe, sí, lógico, el miedo, los temores van a entrar a tu vida. Yo recuerdo a mi esposa hace muchos años, cuando estábamos en nuestra iglesia donde nacimos, allí en la ciudad de Cúcuta, había un personaje, claro que esta persona de pronto, no sé, tenía algunos problemas difíciles, pero él iba a consejería con mi esposa. Y la pregunta siempre era, pero pastora, ¿yo sí seré salvo? ¿Ah? ¿Sí será que el Señor ya me perdonó? Hay personas que tienen esa duda. Si tú un día hiciste lo que el Señor te dijo que hiciera, te postraras delante de Él, le pidieras perdón por todos tus pecados, le pidieras al Señor Jesús que viniera a vivir en tu corazón, en tu ser interior, que tomara tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus proyectos, tu vida, Él lo hizo. Él vino a tu vida y tú caminas con el Señor en el corazón. Mis amados, esto no es broma, ni es juego, ni es un espectáculo. No. Esto es una verdad verdadera, una verdad firme en nuestras vidas. Y nosotros no podemos, sí, el Señor honra la fe. Nosotros creemos, el Señor honra la fe. Y Él lo va a hacer. Y si Él dice, voy a hacer, Él lo hace. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y te mostraré cosas grandes que tú ni te imaginas. Ese es el caminar con el Señor. ¿Qué fue lo que Pedro vio cuando se bajó de la barca? Al Señor haciendo algo extraordinario, porque que yo sepa, no conozco a nadie que haya caminado sobre el agua, no lo conozco. Que no sea un mago, un brujo, en fin, no. El Señor caminó y Pedro vio algo que nunca había visto. ¿Por Dios? ¿Por Dios? El Señor actúa permanentemente en nuestras vidas. Lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta que el Señor va delante nuestro. Dice que la palabra que Él va delante nuestro como un poderoso gigante, abriendo caminos para nosotros. Y tú tienes que creerlo. La duda va a traer a tu vida, la falta de fe va a traer a tu vida temor y miedo. La incredulidad y la poca fe producen duda. Y esas son la duda. Es un arma poderosa que tiene el enemigo. El enemigo maneja la duda en nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el enemigo en el huerto de Edén? ¿Qué fue? Puso duda en el corazón de Adán y Eva. Y la duda los llevó a hacer lo que hicieron para perjuicio de toda la humanidad. Nosotros no luchamos contra un rito satánico, contra un acto de brujería. No. Nosotros, en el momento en que recibimos al Señor, acuérdense ustedes de la armadura de la fe, eso quiere decir que nosotros caminamos en una batalla. Y si caminamos en una batalla, caminamos en la guerra tenemos que estar apercibidos. Si no estamos apercibidos en la guerra, nos van a matar. Entramos a la guerra y a los 2 minutos nos matan. No. Hay una armadura, la armadura de la fe. Porque estamos peleando contra un mundo que es poderoso, sin lugar a duda. Potestad la llama la palabra.
Potestad quiere decir algo, alguien que tiene, o algo que tiene poder. Sí, el mundo de las tinieblas tiene poder, pero el Dios que nosotros tenemos es infinitamente más poderoso que el mundo de las tinieblas. Sí, el mundo de las tinieblas son ejércitos muy bien armados y entrenados, tienen armas que ni nos imaginamos. Y el objetivo, ¿cuál es el objetivo del mundo de las tinieblas? Destruirte a ti, destruir al cristiano. Nosotros somos altamente peligrosos para el mundo de las tinieblas. Claro, el enemigo quiere destruir la familia, quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir tu empresa, quiere destruir tu salud, quiere destruir a tus hijos. Estamos en pie de guerra. No podemos decir, no, es que la fe es el paraíso. No, somos guerreros. En el momento en que aceptamos a Cristo en el corazón, a partir de ese momento nos estamos poniendo una armadura. La armadura de la fe. Claro. Es que a eso viene el enemigo, robar, matar y destruir, destruirnos. Y según el mundo de las tinieblas, vienen soldados de las tinieblas, demonios de 1000 formas. Y son de 1000 formas. Hueste de maldad. O sea que tú no luchas contra diablitos. Ahí, no. La lucha tuya y la mía y la de todos nosotros es contra el mundo de las tinieblas. Yo recuerdo a alguien decía, un cristiano en algún momento, ay, pastor, no hable de eso porque es que a mí me da miedo. Ya está vencido. Ya está vencido. El que tiene miedo ya está vencido. Porque nosotros tenemos la fortaleza, la fuerza de nuestra fe. Aleluya. La armadura de la fe, el yelmo, la espada, todo lo que nosotros debemos armarnos para enfrentar el mundo de las tinieblas. El mundo de las tinieblas no es un juego, mis amados. No, eso son mentiras. Eso de que los diablos, el demonio y que el infierno, son mentiras de los cristianos. Mis amados por Dios. Si eso no fuera cierto, pues no tendríamos tanto problema. No tendríamos tanta violencia en medio de la sociedad, tanto niño violentado, tanta mujer violentada, tanto ladrón, tanto asesino, tanto criminal. ¿Por qué creen que el mundo está como está? Se cumple la palabra, que en los últimos tiempos dice la palabra, la maldad se aumentará. Entonces, mis amados, cuidado. El enemigo está mandando esa es una expresión que me gusta mucho, dice que el enemigo manda dardos de fuego, siempre, permanentemente. ¿Y qué dice la palabra? Efesios 6:16, miren tan bonito, dice, y junto con esto, con la armadura de la fe, dice, tomen el escudo de la fe, para que con él puedan ustedes apagar todos los dardos encendidos del maligno. El escudo de nuestra fe. Yo creo en ese Dios de la Escritura. Yo creo en ese Cristo Jesús. Claro que sí. Fue real, vivió entre nosotros. Yo creo en ese Espíritu. El Espíritu Santo que nos fortalece, nos acompaña, nos aconseja, nos habla, camina con nosotros. Yo creo. Sí. Abraham le creyó a Dios. Y le creyó a Dios. Esperanza contra esperanza. En la Escritura está aquellos que le creyeron a Dios. Ahí está. Sí, que nosotros tenemos, hay temores, hay dudas. Por ejemplo, a cosas que no conocemos. No es que un amigo me invitó a que desde una avioneta nos lanzáramos en un paracaídas.
bueno, pues quién sabe, a lo mejor yo creo que no, porque pongo mi vida en riesgo y no, que eso no pasa nada, que sí, yo sé que no va a pasar nada, pero no. Entonces, hay temores que son necesarios en nuestra vida, pero más que miedos, temores, son como ciertas preocupaciones de sobrevivencia, de supervivencia. Eso es lo que son. Y los espíritus de temor nos pueden sacar del camino. El espíritu de temor nos atormenta a veces. Y él no viene solo, él viene acompañado. Esos son como familia, como dijéramos, como batallones, pequeños escuadrones de comandos del mundo de las tinieblas. Y se asocian entre ellos. Bueno, que es que ese espíritu de concupiscencia no pudo con este cristiano. Entonces vamos a llamar al espíritu de la ambición, al espíritu del orgullo, de la vanidad, de la mentira. Ajá, es un ejército. Hebreos 2:14, acompáñenme. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, el Señor Jesús. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El pecado nos lleva a servidumbre. El pecado lleva al ser humano a la esclavitud. Cuando estamos en pecado, nos convertimos en esclavos de ese pecado, sin lugar a dudas. Bien, ¿y cómo enfrentamos nosotros? ¿Cómo nos podemos deshacer de esos ejércitos, de esos espíritus que vienen contra nosotros? Yo digo que a la hora de la verdad es muy sencillo. Solo el querer hacerlo, el tomar la decisión, tener la actitud de yo quiero ser libre. Así como alguien en algún momento, en medio, por ejemplo, de la drogadicción, viéndose de pronto tirado en el suelo, o un día pasó por enfrente de un almacén donde había un espejo y se vio que ese hombre que era un ejecutivo de una alta empresa, ahora es un habitante de la calle y anda todo peludo, todo sucio, con el traje roto, cuando era el alto ejecutivo de una empresa. Pasa por allí y se ve en el espejo. Y al verse toma una decisión. Tomo la decisión de salir de donde estoy. Es una decisión. Es una decisión que nosotros tenemos. La decisión de querer ser libres del pecado. Y a eso fue a lo que vino el Señor Jesús. El Señor Jesús vino y entregó su vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuésemos libres. Libres de la opresión del pecado y de la culpa. De pronto algunos dirán, uy, el pastor hoy está regañón. Pero no, mis amados, cuando hay que hablar contra el mundo de las tinieblas, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y yo tengo que hacer lo que el Señor me manda a mí hacer. Y el Señor nos manda a todos, óigame bien, a todos, a proclamar su palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que permanentemente tenemos que hacer. Por eso la palabra hay que leerla, hay que entenderla, hay que estudiarla. Porque sí, la palabra nos muestra la verdad verdadera. Nos muestra lo que es Dios. Aquí en ese libro no está todo, lógicamente. Pero en ese libro nos muestra cómo es Dios, quién es Dios,
y conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la opresión del pecado. ¿Ustedes no se imaginan? Bueno, no, yo sí sé que muchos, todos antes de conocer a Cristo, vivíamos oprimidos por el pecado y no nos dábamos cuenta. Es que eso era lo más tenaz, lo más difícil. No nos dábamos cuenta que éramos esclavos. Eso, y creíamos que eso era libertad y que era la gran vida. Oh, yo soy dueño de mis actos. ¿Qué va? Gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios como yo conocí a mi Señor. Que conocimos al Señor, bueno, vivíamos bien, normal, teníamos, sí, entre comillas, normal, entre comillas, sí, teníamos la casa y teníamos los hijos y comíamos más o menos bien, teníamos un carrito y bueno, pero creíamos que lo teníamos todo y que éramos libres. Oh, ¿qué va? Éramos esclavos del pecado. ¿Y qué nos manda a hacer el Señor? Esa es la parte que a mí más me llama la atención. Recuerden, yo recuerdo el día que yo abrí mi boca y confesé al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y no fue que me fui allí a un rincón a rezar 20 rosarios, 200 Ave Marías y 20,000 Padres. No, 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 no. No, en voz alta, proclamé. Primero, perdón. Pedí perdón a Dios. Luego, que abría mi corazón para que Él viniera a vivir en mi ser interior, en mi corazón. Y por último, la decisión de caminar a partir de ese momento, tomado de las manos del Señor. Y ahí se cumplió la palabra. Mire lo que dice Mateo 18:18. Es el versículo del amarre. Dice, Mateo 18:18, no se nos olvida, Mateo 18:18, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Ese es el, como dijéramos, como la instrucción que el Señor nos da a partir de ese momento cuando abrimos el corazón y lo aceptamos a Él. Tienes poder, no estamos a la deriva, tenemos el poder de Dios de nuestro lado. De cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Eso es algo extraordinario que Dios nos da. Ese poder de poder atar en la tierra, y lo que atemos aquí se ata también en el cielo. Eso es una gran responsabilidad. Y sigue diciendo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado también en el cielo. Y por eso yo les digo, miren lo que dice, esto es algo extraordinario. Espero que me estén siguiendo, estén leyendo conmigo. Así en Mateo 18:18, versículo 19. Así que les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ustedes se imaginan el poder que tiene un matrimonio? ¿Ustedes se han pensado en eso en algún momento? El matrimonio tiene un poder, y es el poder del acuerdo, cor cordis, de corazón a corazón. ¿Estamos de acuerdo? Si los dos nos ponemos de acuerdo para criar a nuestros hijos, para ahorrar dinero, para comprar una casa, para comprar un carro, para orar juntos,
clamar por nuestros hijos, orar por la patria, si nos ponemos de acuerdo, somos poderosos. Eso dice ahí, termina diciendo el Señor, todo lo que ustedes pidan será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, viene la pregunta, ¿por qué hay temor? Bueno, que tenemos precaución contra alguna... Sí, ese temor natural. El temor natural de que no, yo no me voy a meter allá en esa selva porque yo no sé qué hay allá. Yo no voy a arriesgar mi vida. Es un temor natural. Ese está bien. Pero el temor de aquellas cosas infundadas que no conocemos, que no creemos, que no sabemos... ¿Saben ustedes que a veces en medio de todas las cosas el temor puede llevarnos aún a la pobreza? Hay personas que le dicen, mire, vaya, hable con fulanito de tal y él creo que tiene trabajo para ti. No, y no voy porque no es que me da miedo, me da temor ir a hablar con... Pues si no va, ¿qué va a pasar? No hay trabajo y serás pobre siempre. Pero si yo tomo la decisión, Señor, dame la fuerza, yo quiero ir, dame la fuerza y dame el entendimiento para hablar, dame la gracia para hablar con esa persona, yo voy. Es un ser humano igual a mí, que tiene más dinero y que tiene una posición, es un ser humano igual que yo. Entonces, el temor debemos conocerlo, echarlo de lado. Y el temor tiene muchas caras. La obsesión es una forma de temor, la opresión, la amargura, el fracaso, los problemas, la vergüenza. Esos son expresiones de temor. Claro, es lo que está, antes de conocer o antes de saber, estamos juzgando por temor. Y nos imaginamos que el gigante... Uf, yo recuerdo ¿sí? Yo escondí el talento, ¿sí? Juzgó al Señor por temor. ¿Ustedes creen que si ese es, a propósito, ahora que mi esposa me recuerda, ese pasaje de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1? El del 1 fue y lo escondió. ¿Y por qué lo escondió? ¿Ustedes creen que si hubiese venido el Señor y el talento le dijo, Señor, pues yo invertí el talento comprando una vaca, por decir algo, y resulta que la vaca se enfermó y se murió? ¿Ustedes creen que el Señor le iba a dar la respuesta que le dio al que escondió el talento? A lo mejor le hubiera dicho, bueno, está bien, hiciste lo correcto. Hay cosas sobre las que no tenemos control. No, yo creo que el Señor no lo hubiera lanzado a las tinieblas. ¿Ah? Pero juzgó. A veces el fundamento del temor es eso, juzgar. ¿Ah? Los espíritus de miedo, de temor, estarán siempre ahí. Siempre estarán en nosotros. Lo que no debemos es abrirles la puerta y que entren a nuestra vida y nos llenen de temor. Ellos siempre estarán ahí. Y hay un pasaje que lo tengo aquí anotado, Lucas 11:24. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando nosotros conocimos del Señor, abrimos el corazón, los espíritus inmundos salieron de nosotros. Oiga, qué maravilla. Dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, el espíritu ese anda por lugares secos, buscando reposo, buscando a alguien, una casa humana para ir a vivir. Y dice que cuando no haya esa casa, el espíritu ese dice, ya sé lo que voy a hacer, volveré a mi casa. Está hablando de un ser humano. El ser humano es la casa. Y él dice, volveré a mi casa.
como si fuéramos posesión del mundo de las tinieblas. No lo somos, fuimos comprados por precio. La sangre de Cristo nos pagó por todos nosotros y fuimos adquiridos por Dios. Así dice la Escritura. Volveré a mi casa de donde salí, dice el demonio. Y dice que cuando regresa a la casa la va a encontrar barrida y la va a encontrar limpia, adornada y cuidada. Entonces, ¿qué hace este enemigo, ese espíritu en la persona? ¿Qué hace? Dice que va y toma otros 7 espíritus peores que él y entran en esa persona. Y dice que moran allí en esa persona y que después el postrer estado va a ser peor que el primero. Ahí está. Sí. Dice, y cuando llega, la halla a la casa barrida y adornada. En otra versión dice, y vacía. Y vacía. Nosotros conocemos del Señor y a partir de ese momento tenemos que empezar a llenar nuestra casa. A llenar nuestra casa. ¿De qué llenamos la casa? De palabra. La palabra en la medida que va llegando a nuestra vida va sacando basura de nuestra mente. Va acorralando la basura y la saca definitivamente de nuestra vida, de nuestra mente. Y eso es lo que tenemos que hacer para que si yo saqué de mi vida un espíritu maligno, el que vuelve o los que van a tratar de volver a mi vida van a ser peores que el que salió. Y vamos a terminar esclavos. Esclavos. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos deshacer de esos espíritus? ¿Cómo? En primer lugar, lo que hace el Señor cuando nos llama. El Señor nos llama a nosotros a ser libres. A eso nos llamó, libres. Por eso todo aquel que es esclavo de una adicción, del licor, de la droga, de la promiscuidad, de la prostitución, de la mentira, del robo, del engaño, el Señor nos llama a nosotros a que esos espíritus salgan de nosotros. Y tener el deseo, la actitud de ser libres. Libres de la opresión del pecado. Porque el pecado es una opresión. Y yo tengo que empezar, así como el enemigo entra a la casa de un ser humano, a su espíritu, a su ser interior, y allí se fortalece. Y cada día el malo será más malo, el perverso será cada día más perverso, y terminará haciendo cosas inimaginables, como lo vemos en las historias de la vida, en la televisión, en las noticias, cuando atrapan un criminal que empezó a lo mejor robándose algo en una tienda, un caramelo cuando tenía 10 años, 12 años, y nadie lo estorbó, nadie le llamó la atención, y terminó atracando un banco, y terminó disparando y matando a alguien. Ese es el mundo de las tinieblas. Nos oprime, nos hace esclavos. Y cuando llegamos al Señor, dice la palabra que a partir de ese momento somos declarados hijos de Dios, libres. Somos libres, nunca lo olvidemos. Y esa libertad no la podemos cambiar por nada. Absolutamente por nada. Y a partir de ese momento tenemos que empezar a proclamar la palabra. Y a proclamarla primero para nosotros, la palabra. Por eso es importante leer la palabra. No se concibe un cristiano que no lea la palabra. Si aquí está todas las respuestas que nosotros necesitamos. Están aquí en este libro. Lo que necesitamos saber. Ni una coma más, ni una coma menos. Aquí está nuestra fortaleza. Y la palabra nos habla a nosotros, a nuestro ser interior y a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro espíritu, aún a nuestro cuerpo.
alma, cuerpo y espíritu, o espíritu, alma y cuerpo. La palabra nos habla y ella nos hace libres, nos fortalece, porque tenemos permanentemente la respuesta que necesitamos para detener el pecado y la maldad en nuestra vida. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Eso es una enseñanza y advertencia. No temas, no temas. El Señor dice en su palabra 365 veces, no temas. Un no temas para cada día de la vida. Que las circunstancias a veces se ponen difíciles, sí. Nadie pasa por la vida, pues, como si esto fuera un valle de flores y de rosas. No. En la vida hay a veces espinas, cardos, dificultades. Pero una cosa es pasar solo y otra cosa es pasar acompañado del Espíritu Santo de Dios. Que la sangre de Cristo nos libra de toda maldad. Así dice la palabra. Y nosotros confiamos en ella. Padre bueno, Señor amado, hoy te damos gracias, Dios de la gloria, porque en tu amor y en tu misericordia infinita nos has traído, Señor, hacia ti con cuerdas y lazos de amor. Ahora, Señor, hemos sido atrapados por tu amor. Hemos entendido lo que significó la muerte en la cruz del Calvario. Un sacrificio de un cordero limpio, perfecto, inmolado allí, entregado a los pecadores por todos y cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te damos gracias por habernos libertado de las garras de las tinieblas, Dios, gracias. Y seguiremos caminando contigo todos los días de nuestra vida. No quitaremos nuestra mirada de ti, oh Rey soberano. Oh, nuestro Yeshua, nuestro Hamashiach, nuestro Jesús, nuestro Mesías. Gracias por haber ido a la cruz por cada uno de nosotros. Padre de la gloria, Dios eterno, Señor soberano, Yahweh nuestro Dios, bendito sea tu nombre. Ayúdanos, fortalécenos, ábrenos el camino. Si tú como Padre no nos llevas, no nos guardas, no nos guías, no llegaremos a puerto seguro. Señor, gracias te damos, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por cada uno de nosotros. Hoy bendícenos con toda bendición. Aquel que está, Señor, frente a esta imagen, bendícelo hoy con toda bendición, Padre bueno. Y guárdanos de las acechanzas del mundo de las tinieblas. Gracias, Señor. Amén. Y amén y amén. Qué bueno. Dios les bendiga, mis amados. Dios les bendiga. Me das algo de tomar. Gracias. Bueno. Vamos a honrar al Señor con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para eso quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en el primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 14, y dice así: porque así dice el Señor, el Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Tenemos un Dios de provisión, un Dios que nos guarda, que nos cuida. Y dice en su palabra en Deuteronomio 8:18, nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Y por qué nos da ese poder? Porque hay un pacto
que Él hizo con nosotros y que lo juró a nuestros antepasados, a nuestros padres, y que hoy, en este día, nos lo está recordando. Lo que la palabra dice que hagamos, eso debemos hacer. Y la palabra tiene expresiones y consejos de prosperidad y de bendición. Y vuelvo y repito una porción de la palabra que lo aprendí no hace mucho. Y créanme, ha sido de grande bendición. Lucas 6:38, muy sencilla. Dad y se os dará. Así es sencillo. Ese es el consejo de Dios. Dar, y si nosotros damos, nos van a dar a nosotros. Y si lo que nosotros damos, la medida que sea, nos van a devolver una medida mejor. Medida, dice Lucas 6:38, medida buena, apretada, remecida, rebosante será puesta en su regazo. Y nos da la razón. ¿Por qué? Porque con la medida que midan, con esa medida seremos medidos. Medida de bendición, medidas de prosperidad y de abundancia. Entre más des, con amor, con gozo, con alegría. Y así nos manda el Señor. Dice que cuando nosotros demos, tenemos que hacerlo con gozo y alegría, no con lástima ni considerando que de pronto, estamos perdiendo. No, estamos ganando cada día más. Toma tu ofrenda ahí en tu mano y esa ofrenda llévala a tu iglesia, de donde recibes alimento. La iglesia donde tú estés, no importa, donde quiera que estés. Si quieres enviar a nuestra iglesia, bienvenida sea, claro que sí, claro que sí. Oramos por aquellos que son generosos en la obra del Señor. Padre bueno, Señor amado, te damos gracias hoy, Señor, hoy, primeramente por tu palabra, porque tu consejo llega a nuestra vida en momentos esenciales. Quizás vivimos tiempos tan difíciles que el temor, el miedo se apodera de nosotros. Hoy queremos, Señor, entregar en tus manos todos nuestros miedos, todos nuestros temores, Dios, están en tus manos. Hoy, Señor, bendícenos. Bendícenos, Señor, sobre todo en nuestra parte espiritual, en nuestra parte almática. Oh, Señor, y bendícenos en tu palabra. Que tu palabra llegue a nosotros de mil maneras. Igualmente, Señor, bendice nuestra salud. Bendice, Padre, nuestra economía. Economía del cielo, economía de abundancia para todos nosotros. Señor, colocamos nuestra ofrenda en tu altar para tu obra. Señor, sabiendo, Padre bueno, que allí en tus manos será multiplicada y recibiremos medida abundante, remecida, apretada, lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, y amén, y amén, y amén. Mis amados, mil bendiciones de parte del Señor. Dios les bendiga grande y abundantemente a ti y toda tu casa, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a todos los que están a tu alrededor, tu empresa, a los que trabajan contigo, a los grandes de arriba, Dios bendícelos, y aún a los que están bajo nuestra autoridad, bendícelos, Señor, a todos y a cada uno. Gracias te damos, Padre, por esta semana que empieza hoy. La tomamos en nuestras manos, la entregamos en tus manos, Dios, para que tú nos guardes, tú nos guíes, nos enseñes cada día más. Bendice nuestra casa, Padre bueno, nuestra empresa, nuestras vidas, nuestra salud, nuestra familia, con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la poderosa bendición de tu Espíritu Santo. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Nos vemos el martes 8 de la mañana. Tendremos nuestro devocional diario, el alimento para todos los días, muy necesario. Dios les bendiga, Dios les guarde. Disfruten el domingo con toda la casa, con toda la familia. Dios les bendiga.